lamentablemente una situación que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con monóxido de carbono, y esto no es como el enemigo silencioso. Tremendo. Por eso vamos a hablar con Héctor Van Walsenhoff, él es el director de Defensa Civil, para cómo prevenimos, qué tener en cuenta, sobre todo en estos días de tanto frío, que necesitamos más calefacción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Héctor, buen mediodía, gracias por atendernos. Cecilia y Carola en el ECO, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, bien, gracias. Bueno, lamentablemente cuando pasan estas situaciones extremas, como sucedió en el Gran Buenos Aires, de esta familia entera, salvándose solamente un chiquito de 2 años, que fallecen, los encuentra otro integrante de la familia, todos fallecidos por el monóxido de carbono. Y ahí es cuando recién, lamentablemente, uno toma conciencia ante casos que nos dan estupor, ¿verdad? Sí, es verdad. Y por ahí parece un poco hasta complicado justo tocarlo en este momento, pero creo que por ahí nos llega un poco más y sensibiliza un poco más, ¿no? Y lamentablemente utilizar esto como ejemplo, pero bueno, lamentablemente es así. Y bueno, nosotros la semana pasada comenzamos ya en redes sociales, habíamos lanzado justamente la prevención por las bajas temperaturas y el riesgo de monóxido. El año pasado, al igual que este año, estamos trabajando con personal de Camusi, bomberos, Cruz Roja, dando capacitación en las escuelas. El viernes próximo de esta semana vamos a estar en el Colegio San Antonio, justamente hablando sobre prevención, riesgo, y con personal de Camusi, haciendo una charla muy directa hacia la problemática fundamentalmente del uso del gas y el riesgo del monóxido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, Héctor, para no correr estos riesgos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo prevenir estas situaciones? Bien, para tener en cuenta, todos decimos lo mismo y se escucha hoy, se escuchaba mucho más a raíz de esto que pasó, ¿no?, en Buenos Aires, y que realmente sí, es así, es un asesino silencioso, el cual ingresa a los pulmones a través de la respiración y desplaza al oxígeno. Y esto obviamente genera la falta de oxígeno, genera, entre otras cuestiones, principalmente dolor de cabeza, mareos, somnolencia, suele dar también debilidad como cansancio, en algunos casos hasta náuseas y vómitos, y muchas veces no se percatan de que puede estar siendo intoxicado por monóxido. Claro, porque esto va increyendo, ¿verdad? Ahora, exactamente, hasta que llega el momento de la pérdida de conocimiento. Claro. Ahora nos centramos siempre en mirar los calefactores, pero hoy escuchaba que no hablamos mucho, o no tenemos en cuenta quienes tienen, ¿cómo se llaman en los baños? Los radiadores. No, los calentadores. No, son, muchas veces utilizan esta pantalla que tiene fuego directo también. Claro, bueno, las que vulgarmente llaman calientasuegras, los calefones, eso no me salía la palabra. Los calefones, digo, todo eso dicen que en la estadística que se ha hecho, la mayoría de las cosas tienen que ver con problemas en calefones, que uno llama al gasista y no hace revisar si tienen un calefón, sí los calefactores por ahí. Sí, los calefones y también los termotanques. Recordemos que en la época estival las aves buscan anidar, mayormente cuando comienza la primavera, buscan anidar en las salidas, lugares, claro. Sí, y en lugares donde hay un ambiente más templado. Y por ejemplo, en los lugares donde tenemos la salida de los calefactores, en el verano se suelen hacer nidos, y en el invierno, sin revisar todos esos elementos, conectamos. Muchas veces, es como vos decís, ocurre con el tema de los calefones. El calefón consume mucho oxígeno dentro de un ambiente y generalmente, o mejor dicho, por normativa, tanto el termotanque como el calefón
no pueden estar dentro del ambiente baño o cocina. Que eso se ve habitualmente en los departamentos pequeños. Es normal que estén todo eso en cocina y en baño. El uso de costumbre, y dada la problemática habitacional, termina estando en ese lugar donde no es adecuado que esté, porque consume el oxígeno. Y además, si el artefacto no está correctamente en la salida del exterior, lo que va a generar, además de consumir el oxígeno, es generar monóxido de carbono, y como decíamos, no tiene olor, no irrita la nariz, y genera todo este tipo de inconvenientes. Sí, porque no lo podemos percibir, por eso se lo llama el asesino silencioso. Exacto. Esto genera la deficiencia de oxígeno y produce todo lo que hablábamos anterior, el dolor de cabeza, la náusea. Hay momentos hasta que pueden llegar a convulsionar una persona por falta de oxígeno, o directamente, no por falta de oxígeno, perdón, sino por la intoxicación del monóxido, porque lo que hace el monóxido es desplazar al oxígeno. Es como que el oxígeno lo ve lo percibe al monóxido como mucho más liviano, más fácil de transportar, entonces prefiere como que reemplaza el oxígeno por el monóxido. Exacto. Héctor, ¿y conviene dejar así algo abierto apenas? Digo, porque a veces también depende, en las construcciones no hay rejillas en todos los ambientes, ¿conviene así eso dejar algo de ventilación? Sí, exactamente. Por normativa también. A ver, lo ideal y la normativa, y después lo uso y costumbre. Claro, exactamente. Quien no tiene la rejilla, porque si vamos a ser realistas, la realidad es esa, y la mayoría de las viviendas no tienen rejilla, o todavía no las han colocado, y quizás no saben tampoco esta normativa. Claro. Aquel que no lo sabe, bueno, le estamos contando de que debería tener ventilación, rejilla. Ahora, ¿qué color tiene que tener la llama para que uno no sospeche? Porque cuando lo prendés por ahí arranca azulcito, pero cuando lo pones al máximo se pone amarillo. Exactamente. Ahí está mal. Ahí está mal. La llama, para que sea óptima la combustión, a ver, para que se produzca una combustión, toda combustión se necesita oxígeno, calor y combustible, perdón. Oxígeno, calor y combustible. La combustión correcta es cuando la llama está en azul. Claro. Una llama amarilla, eso es deficiencia del artefacto, ya sea por que falte oxígeno para la combustión, o que esté sucio, tapado, o que directamente no esté sacando el monóxido al exterior, y esto está generando, esa llama amarilla genera monóxido de carbono. Eso es fundamental. La llama amarilla en un artefacto a gas natural genera monóxido de carbono. Ahora, mucha gente, vamos también a usos y costumbres, a la realidad, en el día se encierra en la cocina, sobre todo gente mayor, prenden las hornallas y el horno. Eso te iba a decir, las hornallas, no solamente la hornalla, sino también el horno. Y eso consume mucho oxígeno. Claro. Y además no tiene salida al exterior. O sea, esa combustión que se está generando no tiene salida al exterior. Y eso se va acumulando en el ambiente. Por eso muchas veces ingresamos a alguna vivienda en época mayormente de frío y percibimos, además de un calor bastante sofocante, que las personas están como con sueño, así medio como somnolientas, y podemos percibir, quien ingresa de afuera, olor a gas. Eso es fundamentalmente monóxido acumulándose, y es el principio de un problema grave. Por eso no se aconseja utilizar este tipo de artefactos para calefaccionar. La realidad es que mucha gente lo utiliza porque es lo único que tiene. Bueno, y en caso que uno... Ventilar, tener lugares donde pueda ingresar oxígeno para la combustión, y además que pueda salir ese monóxido, que muchas veces se pueden utilizar las campanas sobre la cocina, en
en la velocidad más baja, Claro. como para que vaya quitando el monóxido que se va Y acumulando. haya renovación, ¿no? Hoy escuchaba a un médico que decía, antes de que ingrese un médico o hacer algo, lo primero que hay que hacer es abrir la ventana y salir reptando, porque todo lo que es monóxido está en la parte superior, no tanto en la parte del suelo. Si alguien se despierta, salir reptando, llamar a alguien, no querer sacar uno porque ahí va a perder en el intento. Exactamente. Nosotros cuando lo explicamos en la escuela es gateando, salir gateando hacia el exterior y abrir. Importante es ventilar el ambiente. Cuando uno llega a un lugar y se siente en esa situación, es ventilar y abrir, salir afuera al exterior lo más rápido posible, porque realmente es fundamental poder renovar el oxígeno inmediatamente en una persona que Tremendo. es intoxicada por monóxido, y el tratamiento lleva un tiempo, porque hay que limpiar la sangre de ese monóxido y reemplazarla por oxígeno. Claro. Sí. No es tan sencillo solamente con el hecho de salir al exterior, sino hay que rápidamente pedir ayuda. Exactamente. Héctor, te agradecemos mucho este contacto y bueno, lamentamos en el momento, pero siempre es bueno todo lo coyuntural para tomar conciencia, porque nadie está librado de esta situación tremenda. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de hacer prevención. Muchas gracias. Héctor Van Walsenhoff, el director de Defensa Civil. Bueno, se conoció que hubo fallas en la caldera y una casa sellada contra el frío. Claro. Hasta ahora las pericias de lo que ocurrió en Villa Devoto.